A ver, los menores de 10 años los pueden realizar con mayor perfección y con menos faltas. Son los informes Negreira al Barça. La excusa para llevarse medio millón de euros al año y manipular y adulterar las competiciones españolas. Fíjense, porque hoy hay un par de informaciones muy reveladoras. Atención. Bea Zamorano, en El Confidencial, el hijo de Negreira, le trasladó información privilegiada al FC Barcelona. 3 meses antes de conocerse quién iba a ser el árbitro que iba a pitar la final de la Copa del Rey, Negreira informó al Barça. Información privilegiada con todas las letras, según esta información del Confidencial. Fuentes del club se lo trasladan a este medio. 27 de febrero de 2017, Negreira Junior escribe a Albert Soler, que estaba en la plantilla del Barça, mensaje, texto será Clos Gómez al 99%. Y claro que lo fue. 12 de mayo de 2017, 3 meses después, 74 días para ser exactos, comunicación oficial de la Federación. ¿Quién va a ser el árbitro que pite esa final del Barça? Pues sería Clos Gómez. Él fue el elegido por ese comité en el que estaba el padre de Negreira Junior. Es impresionante. Es decir, los equipos se enteran de quién va a ser el árbitro de la Copa del Rey, de la final de la Copa del Rey, una semana antes, 10 días antes. Al Barça le pasaron información privilegiada, Albert Soler. Los Negreira, Albert Soler, directamente. En el fondo le estaban diciendo, tranquilos, pita uno de los vuestros, Clos Gómez, uno de los árbitros que ha conseguido a lo largo de la historia más victorias azulgrana que Guardiola o que Luis Enrique cuando pitaba al Barça. Atención, porque los datos son absolutamente espectaculares, pero es que Clos Gómez es el máximo responsable del VAR en estos momentos. Es el hombre que quería a Negreira para la final de la Copa del Rey. Y ahí lo colocaron. Por cierto, Zamorano, precisamente se lo comunican en febrero de 2017 al Barça, la gente, los equipos no se enteran hasta mayo, pero es que Clos Gómez había hecho bien su trabajo en un derbi Barça-Madrid. Sí, poquito antes de ese febrero de 2017. En diciembre de 2016, clásico Barça-Real Madrid, acaban empate, pero un partido más que polémico, con 3 penaltis del Barça al Madrid que no se pitaron, uno nada más empezar ese partido a Lucas Vázquez en el minuto 2, de hecho, y otro de Rakitic, que el propio Piqué, por acto reflejo, llegó a señalar incluso. Ese partido acaba en 1-1 y, como decimos, eso fue en diciembre de 2016, empate. Después, en febrero de 2017, se filtra, le dicen, le comunican al Barça que Clos Gómez pues va a ser su árbitro en la final de la Copa. Bueno, hizo bien su trabajo en el clásico, no en el derbi, en el clásico. Premio, pitas la final de la Copa del Rey. No se entera nadie, salvo el Barcelona. Clos Gómez es el hombre que está al frente del VAR. Medina Cantalejo al frente de los árbitros. Clos Gómez al frente del VAR en estos momentos. Son los hijos de Sánchez Arminio, de Negreira, los que adulteraron la competición. Sánchez Arminio, que ayer fue imputado por la Audiencia Nacional. Sus herederos, sus hombres de confianza, siguen al frente de la Liga Española, de los árbitros. Esta información es tremenda, porque puede parecer una anécdota, pero ¿por qué los Negreira le informan al Barça quién va a ser el elegido? ¿Qué les están diciendo? Están diciendo, tranquilo, pita uno de los tuyos, Clos Gómez. Como impresionante, espera un momentito, porque es más, en Libertad Digital, informes Negreira. Esto cuesta, Gemma Llamazares, Libertad Digital, medio millón de euros al año, informes Negreira, que son de broma. Sí, Antonio, los estás enseñando tú como máximo. Apunta este medio Libertad Digital, que ha tenido acceso a esos informes. Son 2 o 3 páginas esos informes, 7,3 millones por esos informes que ya estamos viendo, con un encabezamiento en el que se dice informe arbitral confidencial, informe arbitral para el FC Barcelona, con ese membrete del club Augrana, y unos informes, como decimos, de máximo pues 2, 3 caras, en los que se incluía pues ese árbitro que era de interés para el club, una fotografía, un informe personal en el que se decía pues desde que era una persona agradable y con la que se podía hablar, a que arbitraba de una o de otra manera. 2 caras, Antonio, como máximo, ahí lo estamos viendo. Espectacular. El Barça le pagaba medio millón de euros a los Negreira por esto. Bueno, no era por esto, era porque sabían que así se adulteraba la competición. Es absolutamente impresionante. Bueno, los informes, si los cogen en la Real Academia, bueno, si los cogen en cualquier colegio de preescolar, Llamazares, tienen faltas, ¿eh? Vaya faltas. Tienen faltas de ortografía, sí, las tienen y las hemos visto, Antonio. En esos informes, por ejemplo, pues encontramos falta de puntos, de comas. Hablamos, por ejemplo, del informe del árbitro
Ignacio Iglesias Villanueva. Ahí encontramos errores como puede ser Arias, sin acento en la A, sí mismo, sin acento en ese sí, ha cambiado sin esa H en ese A, también, como decimos, falta de puntos, de comas, incluso frases que son totalmente incongruentes. Se dice en ese informe, suele tomar las decisiones muy con vencimiento. Pues ya lo vemos, Antonio, 2, 3 caras, informes poco profesionales. ¿Cómo te quedas? Atención, 3 meses antes, los Negreira, el número 2 de los árbitros. Número 2 de los árbitros. Y su hijo, en este caso su hijo, informa al Barça de quién va a ser el árbitro de la final, Clos Gómez, el actual responsable del VAR, el que manda en el VAR, bueno, el que machaca a los equipos que considera que hay que machacar. Todo el mundo sabe que no se paga 500.000 euros al año por unos informes que son una auténtica chapuza y que puede hacer un niño pequeño. Todo el mundo sabe y está probado porque le cesan porque termina el contrato cuando le cesan en su puesto, que la importancia de Negreira es que era en activo vicepresidente de los árbitros. En el momento que en la federación este señor deja de ser presidente, esos informes tan bonitos que acabas de presentar... Vicepresidente del comité técnico. Sí, vicepresidente entre el colectivo arbitral y que además tiene capacidad para subidas, bajadas de categoría, designación de partidos, para premiar a los árbitros cuando está contento. Digo, Antonio, que la importancia es esa, porque cuando ya deja de serlo, en ese mismo momento le dicen, estos informes son una chapuza. Segunda cuestión, se ha puesto en duda y dice, hombre, a lo mejor ha engañado al Barça porque él les ha vendido que tengo influencia y no la tengo. Y yo digo, empleando una palabra, y los del Barça son gilipollas. Es decir, el primer año me vale, oye, me vale. Pero cuando le triplican esa retribución, no es porque han visto que efectivamente tienen pruebas de que ha funcionado ese asesoramiento. Fíjate si tienen pruebas, Manuel, que cuando deja de ser vicepresidente, deja de cobrar del Barça. Eso es lo que decía. Y tercero, y lo tengo que decir una vez más, vuelven a amenazar a periodistas, a todos aquellos, lo ha hecho el señor Laporta, que ensucien el nombre del Barça con querellas. Yo digo claramente, y lo dicen todos, los que han ensuciado el nombre del Barça son el señor Gaspar, el señor Laporta, el señor Rosell y el señor Bartomeu, que han pagado 500.000 euros a una persona que es vicepresidente del comité de árbitros. Es decir, eso sí que lo han ensuciado y todo el mundo está pensando, todo el mundo, no solo en España, que eso es inadmisible. Han pagado por aquellas influencias que podía tener mientras tuviera ese cargo, porque fuera de ese cargo no tenía ninguna, como han demostrado, el señor Negreira. Hay responsables del Barça que han atracado, se han llevado la cartera, el fiscal les acusa y ahora se hacen los indignados. Es más, se enfadan con las víctimas del atraco. Los atracadores se enfadan con las víctimas del atraco. Y encima, como excusa, dicen que es que esto lo hace todo el mundo. ¿Todo el mundo? ¿Hay un solo equipo en la Liga Española que haya comprado a $500.000 euros al año al número 2 de los árbitros? O que esté informado 3 meses antes de quién va a pitar o no una final. Para que esté tranquilo, porque era Clos Gómez, que ya está colocado en el VAR para seguir trabajando en la misma línea que sus antecesores, que Negreira y que Sánchez Arminio. Y al frente Medina Cantalejo. José María Olmo, El Confidencial, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Bueno, es impresionante porque la gente puede decir, bueno, ¿qué trascendencia tiene? No. Es que aquí hay una información privilegiada al Barcelona 3 meses antes de quién va a ser el árbitro de la final. Bueno, efectivamente, es un dato, como habéis contado, muy relevante porque demuestra que Negreira hacía algo más, el hijo algo más que esos supuestos informes, ¿no? El verdadero motivo por el que cobraba esas grandes cantidades era, con toda probabilidad, pues conseguir información privilegiada sobre qué estaba ocurriendo dentro del estamento arbitral, entre otras cosas porque su propio padre estaba ahí, estaba dentro del órgano que tomaba las decisiones sobre las designaciones, sobre ascensos, descensos y también sobre los árbitros que iban a ir a las competiciones internacionales. El caso que hoy publicamos es muy claro y muy concreto. O sea, 3 meses antes de que se hiciera público cuál iba a ser el árbitro designado para pitar la final de la Copa del Rey del año 2017, el hijo de Negreira ya avisa a Albert Soler, en ese momento responsable de deporte profesional del Barça, de que Clos Gómez va a ser el elegido. Claro. Olmo, y una cuestión. Claro, porque
Esto está, sé que está contrastado por vosotros, por ti, por Beatriz Parera, pero es decir, ¿hay algún tipo de prueba, quiero decir, o es una llamada de teléfono? Es decir, ¿es demostrable que hubo ese mensaje de Negreira a un responsable del Barcelona para avisarle 3 meses antes de que Carlos Gómez era el árbitro de la final de la Copa del Rey? No, así es. Nosotros hemos hablado con los implicados. Es verdad que el hijo de Negreira lleva desde el principio sin querer responder a nuestras preguntas, igual que a las del resto de los medios de comunicación, pero efectivamente son unos mensajes que se mandaron por escrito, no es una llamada, y yo creo que dentro de muy poco vamos a saber exactamente el alcance que tienen. Yo creo que es una gran novedad en el procedimiento porque ya va a lo concreto, ya demuestra que no solamente el hijo de Negreira entregaba esos supuestos informes, sino que además proporcionaba otro tipo de servicios. Servicios que tenían que ver con su padre. Y yo creo que en el momento en el que esa querella se admita a trámite, que va a ser probablemente dentro de muy poco, vamos a ir conociendo otros detalles que tienen que ver con esa relación triangular, diría yo, que tenía el hijo de Negreira, el padre y también el Barça, ¿no? A través de diferentes directivos. En este caso era Albert Soler, pero claro, a nadie se le escapa que durante 17 años por la dirección del Barça pasaron muchos altos cargos, muchas personas, el propio Laporta, ¿no?, que sabían perfectamente que el dinero que se le estaba pagando al hijo, pero sobre todo al padre, pues era para cosas como esta. La duda que queda es si, además de informarle sobre la designación de Carlos Gómez, el padre también influyó de alguna forma para que fuera precisamente este árbitro. Es decir, no solamente filtró quién, sino también se encargó de asegurarse de que fuera él, ¿no? Olmo, ¿qué trascendencia le das a que ahora mismo la Fiscalía General del Estado haya dicho esto para la Fiscalía Anticorrupción? Bueno, yo creo que se ha llegado a la conclusión de que es un tema muy relevante, en primer lugar. En segundo lugar, eso demuestra que el hecho de que haya apostado por una fiscalía especializada dedicada a la corrupción quiere decir que el Ministerio Público lo enfoca como tal, como un caso de corrupción. Es verdad que no podría ser de otra forma. Y luego yo creo que se va a ser muy cuidadoso a la hora de elegir qué fiscal anticorrupción exactamente va a ser el que lleve el caso. Yo creo que el Barça, a nadie se le escapa, es probablemente la institución más importante de Cataluña. Todo lo que rodea a este procedimiento sigue teniendo más sombras que luces, sobre todo, por ejemplo, por el propio inicio de la querella que se presentó en Barcelona. Y yo creo que la Fiscalía Anticorrupción no quiere dar un paso en falso, ¿no? No quiere que este caso acabe en manos de alguien que no tenga la firme voluntad de llegar hasta el final y acusar a todos los responsables. Y probablemente el hecho de elegir a la Fiscalía Anticorrupción va por ahí, ¿no? Yo creo que se me puede leer fácilmente entre líneas, pero en cualquier caso, a pesar de que hay mucho ruido en torno a este procedimiento, me parece que en realidad estamos ante uno de los casos de corrupción más claros que probablemente hayan existido nunca, porque no hacen falta tampoco más pruebas de las que ya se tienen, en realidad. En todo caso, sería para delimitar las responsabilidades de cada uno de esos directivos. Pero lo que es evidente y nadie niega es que el Barça como institución, y no fue un directivo, sino fue el propio Barça, hizo una serie de gestiones para intentar pagar directamente al vicepresidente de los árbitros. Y eso es incuestionable, ¿no? Yo creo que eso ya en sí mismo ya, y lo dice la sentencia del Supremo sobre el caso Osasuna, es una clara muestra de que ha habido un caso de fraude deportivo castigado muy severamente, ¿no? José María Olmo, periodista del Confidencial, qué interesante, qué reveladora esa información. Javier Negreira informando al Barça 3 meses antes que al resto quién iba a pitar la final de la Copa del Rey, que jugó el Barça, por cierto, pitó Carlos Gómez. Gol en fuera de juego de Neymar, subió al marcador. Olmo, gracias, estamos en contacto. Un saludo, muchas gracias, Antonio. Gracias. Alfonso Pérez Medina, atención porque se prepara la Fiscalía para pedir nuevas testificales, ¿no? Sí, las ha pedido ya, hemos tenido acceso a la lista completa de testigos que ha solicitado y entre ellos están la secretaria de Enrique Negreira y también el empleado de su empresa que sacaba el dinero en efectivo. Recordemos que se están investigando pagos de hasta 2,9 millones de euros solo entre los ejercicios 2014 y 2018. Dinero que sacaba en efectivo y que se lo daban a Enrique Negreira. Se investiga si después se repartía entre otros cargos arbitrales. También va a declarar la inspectora de la agencia tributaria que dirigió la investigación y 3 exdirectivos del club azulgrana, entre ellos Carles Tusquets, que dirigió la gestora, Pere Lluís Mellado, el director del área legal, y finalmente José Segura, manager de fútbol del Fútbol Club Barcelona. Luego vuelvo contigo, que sé que hay novedades. Alfonso, 12 días. Respeto profundamente los aficionados del Barcelona, la masa de aficionados del Barcelona. Lo que se merecen ahora es claridad.
lo que se merecen es las explicaciones pertinentes para que esa mancha, como ha dicho el presidente, que se pretende manchar su escudo, para que no haya esa mancha, máxima transparencia y, sobre todo, dar las explicaciones oportunas. Porque cuando sean las explicaciones oportunas, pudiera darse el caso que no sea tan grave como parece, pero claridad, explicaciones, transparencia, eso es lo que hay que pedirle en este caso al señor Laporta. Y otra cosa también en la misma línea, presidente, usted dijo que el señor Soler, su ex número 2, no le dijo nada al respecto de este caso, pese que meses antes de dimitir de número 2 del Consejo tuvo que declarar ante la Fiscalía. ¿Se siente traicionado o engañado por el señor Soler? Y también una segunda pregunta, perdón, ¿puede usted asegurar que no dijo nada a nadie del Gobierno el señor Soler antes de dimitir acerca de este caso? Bueno, este caso sale, como antes he dicho, después, con bastante posibilidad de que el señor Soler esté ya en esta casa, con lo cual, evidentemente y por supuesto, la primera noticia, y quiero que quede perfectamente claro, la primera noticia que tenemos en esta casa, la primera noticia que tengo como presidente del Consejo Superior de Deportes es cuando la noticia salta a la prensa, a la opinión pública, a través de esa información de la cadena SER. Antes teníamos un absoluto, lógicamente además, desconocimiento de todo lo que pudiera estar pasando y de todo lo que en su etapa como directivo del Barcelona pudo hacer este señor. Rotundo. Pese a que él declaró unos meses antes de dimitir. Él declaró, nos hemos enterado ahora de que había declarado, nos hemos enterado cuando salta la noticia. Antes, ni la más mínima noticia, por supuesto, creo que es lógico, si la hubiéramos tomado las medidas necesarias. También quería preguntarle por lo que ha sacado hoy el Confidencial, de que hace años el hijo de Negreira avisó al Barça 3 meses antes de la final de la Copa del Rey de quién iba a ser el árbitro, en este caso Claus Gómez. ¿Qué le parece esta información? Esto formará parte seguro de todo lo que es, entre comillas, el caso Negreira. Será una cosa más, una pieza más de esto que, repito, me gustaría que se aclarase cuanto antes. José Manuel, esa candidatura conjunta de fútbol parece que sale... Maisterra de Jugones Chiringuito preguntándole también a José Manuel Franco, y tenemos, como decíamos, novedades importantes porque Alfonso Pérez Medina, atención, se admite la denuncia, la jueza admite la denuncia de la Fiscalía. Sí, la jueza Silvia López Mejía, que es la jueza de refuerzo del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, acaba de admitir a trámite esa denuncia presentada por la Fiscalía. Por lo tanto, ya abre una investigación penal contra 2 expresidentes del Barça, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, otros 2 directivos, Enríquez Negreira y también el propio Barça como persona jurídica, por 3 delitos diferentes: corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental. Es decir, la jueza admite la denuncia ya de la Fiscalía. ¿Qué pasa con la de Estrada Fernández, el árbitro? Pues también Antonio admite esa querella que había presentado Estrada Fernández, que iba contra Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero. Fusiona las dos, la denuncia y la querella, en un mismo procedimiento, y por lo tanto también estará personado Estrada Fernández en esa causa. Además, también se admite la personación que había solicitado la Liga de Fútbol Profesional para poder ejercer la acusación particular. Contigo, Alfonso, porque sé que tienes más novedades, pero antes Julio Suárez, Jugones, Chiringuito, Joan Laporta, el presidente del Barça, le han preguntado hoy los periodistas, creo que venía de Oporto, ¿no? Sí, acaba de llegar, es imagen de última hora, y les pido que se fijen bien en la cara de Joan Laporta, imagen de última hora, ahora mismo, al aeropuerto del Prat. ¿Qué tal, presidente? ¿Va a romper relaciones con el Madrid? ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? ¿Va a haber comida? ¿El domingo va a haber comida, presidente? Buen día. ¿Va a haber presidente? ¿El domingo va a haber presidente? Presidente, solo eso. ¿Se ha roto la... después del comunicado? Las relaciones están rotas con el Madrid, ya. Las relaciones rotas. ¿Va a haber comida el domingo? Presidente, ¿cómo le sentó el comunicado? Presidente, ¿cuándo va a haber la rueda de prensa? ¿Cuándo hablará sobre el caso Negreira, presidente? ¿Cuándo hablará sobre el caso? ¿Está tranquilo con todo el Madrid? Presidente, ¿la Superliga sigue adelante después del comunicado?
Que vaya. Solo confirme si se han hecho relaciones con el Madrid. Solo está bien todo con el Madrid. Que no habrá comida. ¿Comida habrá el domingo? Venga, volve. ¿Pensemos aquí? Vale, vale. ¿Se me de ganas de hablar o no? Ya está. Todo bien con el Madrid, Jan. Ya está, ya está. Así que no es fácil. No, no, ya. Con una Estoy intentando hacer la nostra feina, no preocupis. A ver, Julio, no ha habido declaraciones. Le preguntaban a los periodistas porque, atención, el Barça quiere que no se celebre la comida oficial del domingo antes del clásico con el Madrid. Es que no hay invitación por parte del Fútbol Club Barcelona al Real Madrid para esa comida de directivas del próximo domingo y como desvelaba José Álvarez anoche en el Chiringuito, el Barça no quiere que haya comida de directivas con el conjunto blanco. Es decir, atracan, se llevan la cartera, la Fiscalía denuncia al atracador y el atracador se indigna con la víctima. Esto es un poco alucinante, ¿no? Es que ya lo hemos visto, Antonio, estos días también con las declaraciones de Joan Laporta tras el comunicado del Real Madrid, bueno, pues sin mencionar directamente al Club Blanco, pero sí que las amenazas hemos visto en Joan Laporta, en sus palabras, y que la molestia en el FC Barcelona con el Real Madrid es evidente, pues también se está viendo en que no va a haber comida de directivas, o en principio, es que no hay invitación ni siquiera. Es decir, atracan, se lleva la cartera, les acusa la Fiscalía, la jueza actúa, se indignan con la víctima y dicen que todo es una persecución política. Esto ya me suena de otras veces por allí. Esto ya lo han aplicado. Esta técnica Pujol y banca catalana, esto ya se ha visto. Pero, atención, Julio, te tengo que preguntar como experto porque, claro, esa información que hoy desvela el Confidencial, es decir, Javier Negreira llama 3 meses antes, bueno, envía un mensaje, está contrastado, se lo manda a Albert Soler, atención, que está de directivo en el Barça, y le informa 3 meses antes que nadie, que es Clos Gómez, un árbitro de confianza para el Barça, actual responsable del VAR, el que va a pitar la final de la Copa del Rey. Esto no es normal. Sí. No, porque se suelen enterar los equipos una semana antes. De hecho, las designaciones suelen ser 3 días antes del partido. En este caso, estamos hablando en 2017 de 3 meses antes. Según desvela el Confidencial, se entera el Barça de que les va a arbitrar Clos Gómez en ese partido en el Vicente Calderón entre el Barça y el Alavés, que por cierto, Antonio, tuvo polémica porque el 2-1 de Neymar, este que estamos viendo, era un posible fuera de juego. Clos Gómez es el que está. Medina Cantalejo, los hijos de Sánchez Arminio y de Negreira son los que están al frente, digo, los hijos arbitrales, por decirlo de alguna manera, los herederos, al frente del Comité Técnico de Árbitros actualmente, y Clos Gómez al frente del VAR. Clos Gómez, que es el que pita esa final, pero atención, es que llama, es que avisa a Negreira hijo, le dice al Barça, tranquilos, que va Clos Gómez dentro de 3 meses. Permíteme un momentito, Alfonso, tú me estás diciendo que la jueza quiere diligencias antes importantes de la Guardia Civil, ¿no? Sí, de hecho le ha encargado ya Antonio un informe a la Guardia Civil para determinar esos trabajos que las 2 empresas de Enrique Negreira, Dasnil y Nilsad, habrían hecho al FC Barcelona y pide, y esto también es muy importante, que se determine quiénes eran todos los cargos directivos del Barça en ese momento e incorpora algunos que todavía no estaban en el foco de la investigación, como por ejemplo el director financiero o el tesorero del club. De momento la Fiscalía no ha pedido que declaren ni como investigados ni como testigos, pero pide la jueza que sean identificados a los efectos de poder llamarles a declarar en los próximos meses. Bueno, y luego esto es espectacular, Julio, jugones, Chiringuito. A ver, Julio, Libertad Digital, atención, los informes Negreira. Estos informes, vamos, medio millón de euros por esta patochada con faltas de ortografía. Julio. Es una chapuza, Antonio. Por ejemplo, este que tengo aquí es el de Iglesias Villanueva, donde bueno, pues en este informe se pone que es profesor de educación física. Leo alguna frase, por ejemplo, dice que está muy bien preparado físicamente, que por su nivel de serenidad y valentía amonestará o expulsará a cuantos jugadores lo merecieran. Son evidencias, pero es que aparte, Antonio, está lleno de faltas de ortografía. Faltan muchas tildes, falta, por ejemplo, en esta temporada ha cambiado, no hay H, en el ha cambiado. Bueno, es, como decimos, una verdadera chapuza que tenemos aquí. Este era uno de los informes, por ejemplo, este de Iglesias Villanueva. Por cierto, Julio, el jefe de todos, Sánchez Arminio,
Imputado, ¿eh? Imputado por la Audiencia Nacional. Imputado, tanto, bueno, vamos a ver cómo va este caso Negreira, pero Sánchez Arminio ahí tiene problemas, pero también por el caso Soule. Entonces se le empiezan a acumular los problemas a Sánchez Arminio, que recordemos era el jefe de Enríquez Negreira y que también está investigado por ese caso Soule en el que está Ángel María Villar. Julio, si hay novedades vuelvo contigo. Gracias, un abrazo muy fuerte. Alfonso Penemina, respecto a esto que nos estaba contando Julio, claro, Victoriano Sánchez Arminio, imputado también, tema de corrupción, y ya le acaba de citar la Audiencia Nacional. ¿Cuándo tiene que declarar? Pues el próximo 3 de abril es una orden que ha dado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al juez instructor Alejandro Abascal. Se están investigando en el marco del caso Soule, en el que se investiga la gestión de Ángel María Villar al frente de la Real Federación Española de Fútbol, un desvío de fondos de 8 millones de euros que no fueron empleados, según la investigación, a gastos del fútbol profesional. Se desconoce en qué se emplearon esos 8 millones de euros y el próximo 3 de abril Sánchez Arminio y también Raúl Masó, que era secretario general del Comité Técnico de Árbitros, van a tener que declarar aquí en la Audiencia Nacional. Madre mía el fútbol español. Madre mía España. O hay catarsis, o hay depuración, o hay regeneración, o nos cargamos el fútbol español. Vamos a ver qué pasa. 2 y 2. Ha sido un lunes de polémica, un lunes de resaca, un lunes muy complicado en el comité. Victoriano lleva ya muchos años en esto y lo sabe. Bea Parera. Bueno, estas 7 sociedades que aparecen en todo este cambalache, lo voy a llamar, son otro indicio más. Es decir, es una manera de pervertir el rastro del dinero, es decir, de ocultar cómo se hacían esos pagos, de dónde procedían y a dónde llegaban. Además, varias de las sociedades, en concreto al menos 2, están vinculadas con un exdirectivo histórico del Barça, el ya fallecido José Contreras, que en parte se llevaba un porcentaje, según dicen los investigadores, al utilizar como pantalla de esos abonos pues su propia empresa. Y quería decir una cosa justo en la línea de lo que decías tú ahora mismo, Antonio. No solamente era el propio Negreira, es el papel que jugaba el Comité Técnico Arbitral. Yo creo que no se termina de conocer que el hecho mismo de que la persona que se sentaba en el segundo asiento de este CTA tuviera ese control directo sobre los árbitros. Es decir, no hay necesidad en el fondo de que haya posteriores pagos. Era esa persona, junto a otras que formaban parte de la directiva, quien decidía qué árbitros pitaban en qué partido, que decidía también qué árbitros promocionaban a competiciones internacionales, es decir, qué árbitro iba a pitar en un mundial con una diferencia salarial brutal, que decidía absolutamente todo sobre el destino de los árbitros. ¿Qué mayor prueba que esa de que los pagos tenían un fin? El número 2 de los árbitros, Enríquez Negreira, Mercedes Chivas y Davidov. Ese era su lema en la vida. Por cierto, los árbitros españoles son de los que más cobran, ¿eh? Más que los de la Premier. No sería un problema si estuviesen a la altura. Ana Cuesta, los datos que tenemos. Bueno, mucho se está hablando de los árbitros con este caso de Negreira, así que abrimos el melón, ¿eh? ¿Cuánto gana un árbitro en nuestro país? Y además, vamos a compararlo, por ejemplo, con Inglaterra. Bueno, en España, pese a que los árbitros pertenecen a la Real Federación Española de Fútbol, hay que decir que su sueldo lo paga la Liga de Fútbol Profesional, ya que es quien contrata sus servicios. Vamos a ver las cifras. En España, un árbitro de primera división a día de hoy tiene primero un sueldo fijo, aquí lo tenemos, de 11.500 euros mensuales. Pite o no pite, perciben esa cantidad independientemente de si les toca arbitrar o no. A partir de aquí empiezan los pluses. Por cada partido arbitrado, un colegiado de primera cobra aproximadamente 4.200 euros por partido. Por norma general, un árbitro suele hacer una media de 2 partidos al mes. Desde la implantación del videoarbitraje en España, los árbitros poseen un nuevo puesto de trabajo más en cada partido. Así, por estar en la sala VAR, un colegiado de primera cobra aproximadamente unos 2.100 euros por partido. Vamos a poner un ejemplo, un colegiado que un mes pita 2 partidos en el césped y 2 partidos en el VAR. Ingresaría ese mes unos 24.000 euros. Al año, hagan el cálculo, 300.000 euros al año con esa media de 4 partidos. Comparamos sueldos con la liga que más dinero tiene y que mejor pagaría a los futbolistas, la Premier League. En Inglaterra los árbitros también tienen un sueldo fijo, pero en este caso pues mucho menor, ¿eh? Aquí lo tenemos, 3.687 euros al mes. Luego cobran
un plus también por partido, que sería de 1.150 libras, que en el cambio serían unos 1.300 euros por partido. Comparen ustedes mismos, ¿eh? Estaríamos hablando de que en España solo con el fijo cobran 3 veces más que en Inglaterra, que en la Premier League. Además, habría que tener en cuenta los traslados en alojamientos, dietas y demás, que Antonio también pagaría la Liga, pero como vemos, pues la diferencia es más que notable, ¿eh? El número 2 de los árbitros, Enríquez Negreira. Mercedes, Chivas y Davidoff. Ese era su lema en la vida. Lo desveló Alfonso Azuara. Su hijo, Javier Negreira. Atención, cobrando del Barça, cobraban del Barcelona. El hijo de Negreira les esperaba para llevarlos al palco, comía antes de los partidos. Negreira estaba en el palco, todos los partidos, controlando y adulterando la competición. Y ahora algunos dicen conspiranoia, victimismo y manos en el fuego, fíjense, los ignífugos. Pongo las manos en el fuego por mis compañeros, por supuesto que sí, por mis compañeros de entonces y por los árbitros de ahora. Por supuestísimo que sí, no hay ni la mínima duda. Yo pongo la mano en el fuego por todos mis compañeros, no ha habido a los árbitros no les han corrompido, eso lo tengo clarísimo. I en això posaria la mà al foc. Conec el meu club i sé les coses que fem bé, les coses que no fem tan bé. Actos de fe. Hay que poner las manos en el fuego, sin guantes. El problema es que hay un asunto ya demostrado. Hay hechos probados. Que Negreira, número 2 de los árbitros durante 20 años, cobraba del Barcelona 7 millones de euros y su hijo también. ¿Conoces o has conocido alguna vez la existencia de indicaciones a los árbitros por parte de mandatarios arbitrales? Iturralde ha dicho que no. Y el polígrafo dice que, Conchita. Que miente. Que miente. ¿Sabes de la existencia de algún árbitro o auxiliar que fuera claramente antimadridista y haya estado pitando al Real Madrid? Está gorda, ¿eh? Esta es gorda. Esta es crucial. Iturralde ha respondido no. Y el polígrafo dice que, Conchita. Que miente. Dividido, toca Suárez. Esto es lo que se ve en las repeticiones de la tele, pero choca con el portero. Esta jugada, por ejemplo, aquí vemos que ponemos el foco, sí. Eso el VAR no lo va a ver, solo es para las manos. Parar la jugada y verla a cámara lenta solo es para las manos donde le ha tocado la mano. Vale. En una disputa de balón, en play, siempre. Todo esto se vio. Hay una imagen que no se vio en la retransmisión del partido, que es esta, Iturralde. La han colgado los compañeros de beIN Sport de Estados Unidos. No sé por qué no la cuelgan los compañeros en España, pero esta imagen, ¿qué te dice? Es que en esta imagen, que está súper borrosa porque parece grabada de no sé qué, parece que le pega primero la mano, que luego le pega al balón. Es Cuellar, ¿eh? El que está en la portería. Eso es. Lo confirmamos, ¿y tú? Mira el brazo, la mano derecha, y le llega hasta el bíceps de la mano izquierda. Quiere decir que le golpea, balón, mano, y después le lleva la mano hasta el bíceps. Pues ahí es donde yo creo que es donde hace falta el bueno de Luis Suárez. Es una imagen que nos viene, para que veáis hasta dónde estamos llegando, es una imagen que viene de beIN Estados Unidos. Bueno, da igual, pero imagen del partido, ¿y tú? No viene de a ver, no puede ser lo mismo, porque imagínate que se estén jugando una final de un mundial y que haya una imagen que el VAR no haya visto. Una pregunta, Iturralde. Pues que te llamen y vea tú cualquier otra. Claro. Os deben de llamar. A ti te hubiesen echado un cable. Correcto. Si vas a verla. Una pregunta, ¿y tú esta imagen la ven en el VAR? Es que eso es lo que tenemos. Estamos hablando que esta imagen decís que la hemos conseguido de beIN Sport de Estados Unidos. Se supone que está en la realización, en el VAR, fijaros una cosa. En el VAR tardan, desde que hay la falta y todo eso, tardan 2 minutos, 28 segundos, 2 minutos y medio. En 2 minutos y medio hacer la realización de las jugadas y ver 11 tomas o 12 tomas es que no da tiempo. ¿Para ti penalti? Digo, ¿para ti falta de Luis Suárez? Para mí en estas jugadas voy a defender siempre al árbitro. ¿Por qué? Porque está la duda razonable y la duda razonable es del árbitro. Pero si hubieran pitado falta... Pero mira, te voy a decir otra cosa. Te voy a decir otra cosa que te voy a dar más información. Ya está el abogado, mira, ya. Te voy a decir información. Sí. No, yo te estoy diciendo que en estas jugadas yo le voy a ayudar al árbitro. ¿Por qué? Pues que les he estado yo ahí abajo y para mí es una duda razonable que no va a entrar el VAR. Si llega a pitar falta, también le voy a defender. Lo que no voy a aceptar es que los que dicen que es falta no respeten a los que opinan que no es. Lo mismo que los que opinan que no es, se quieran imponer a los que opinan que es. Por lo tanto, en esta jugada, para los árbitros, para el colectivo arbitral, en activo, es
mejor para el control del partido pitar falta que no pitarla. ¿Tú hubieras pitado falta? Más defendible. Para control del partido, ya te digo, yo viendo las imágenes le doy la razón al árbitro. Y tú, que te llamen. Y tú al menos lo ves y ya decides viendo. Mira, el árbitro no puede ver esa imagen como lo estamos viendo nosotros. ¿Estás de acuerdo? Pero tú no ¿por qué la es puedes mentira? ver. ¿Por Tú qué es estás mentira? en el campo y el de arriba y tú te dices, y tú, ven para acá, tú ya la ves y cuando la veas y creas que no es, entonces te va el jugador de Leganés y dice, oye, La he visto y no es, Carreño, o sí es. Y no lo es. Pero para eso hay que cambiar el reglamento del VAR, porque el VAR Por solo eso entra si me está estoy clarísima la arrepintiendo jugada. del VAR yo. Esta fue la jugada polémica del partido. No nos ponemos de acuerdo. ¿Y vosotros? Vamos a verlo con más calma. No, y tú, de verdad que yo... Tenemos que aclarar ya desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas porque del 18 al 23 han pasado 5 años y este tipo de sanciones prescriben a los 3 años desde que se han producido los hechos. Por lo tanto, del 18 al 23 son 5 años y a nivel deportivo no es posible. De lo que ha dicho, ¿qué es lo que más le molesta? Que diga que soy un corrupto. El Fútbol Club Barcelona, yo no puedo decir que haya hecho nada mal. Es de los creadores del Villarato esto, ¿no? No sabíamos muy bien cuál era su cometido. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo y nada más. Miente. Enríquez Negreira llamaba a los árbitros de forma regular, de forma constante, y les decía: vas en el último lugar, vas penúltimo, vas muy bien, porque es el que les iba dando buena cuenta de forma semanal de los rankings que estaban ocupando en la evaluación y en la calificación. Y que después... Es más, los árbitros en activo con él, incluyendo a Luis Medina Cantalejo, sabían perfectamente que Enríquez Negreira era el controller de Victoriano Sánchez Arminio. Que yo pongo las manos, pero las dos manos, en el fuego por todas las generaciones de árbitros. Yo lo pongo como este chico pequeño Nicolás, ¿no? Pues lo mismo. Ese es el mando que tenía Enrique Negreira en el arbitraje. Cuestiones como el saldo arbitral. A ver, Fouto, ¿por qué no entró el VAR ayer en ese fuera de juego de Dembélé? Bueno, porque no ven el golazo. El VAR no intervino en esa jugada porque Hernández Hernández, que estaba en la sala de máquinas, no tenía ninguna imagen clara y concisa en el momento en el que tuvieron que determinar, primero, de la posición de Dembélé y, segundo, lo más difícil, saber si antes toca Busquets o el jugador del Villarreal, porque si toca este último, habilitaría y el gol sería legal. Las imágenes más claras se vieron más tarde y, por tanto, no pudieron determinar si era fuera de juego o no. Hay muchos temas de los que tenéis que hablar, trompetas. Podéis hablar, por ejemplo, de que no le marcasteis un gol a un portero que jugó con una lentilla. O podéis hablar, por ejemplo, también de que, salvo Benzema, en ese equipo nadie marca un gol. Otro tema, que hubo 2 jugadores que se fueron antes del partido cuando su equipo estaba jugando el liderato. Hay muchos temas, trompetas, de los que tenéis que hablar. No habléis del VAR, que esto es un debate muy vago, muy vago. La semana que viene no os va a valer. Si te gusta este vídeo, ya sabes, retuitea. Y si no, también. Y si eres trompeta, también retuitea.